Ernesto, buenos días. Buenos días, un saludo para toda la audiencia de Canal TV Digital para su programa en Enfoque Ciudadano. Vamos a conversar con el constitucionalista Ismael Quintana sobre ciertas inquietudes que se van distorsionando a través de la multiplicación de mensajes a través de las redes sociales. El tema de que hay candidaturas que hasta el momento no han sido dilucidadas por completo. Es lanzar la pelotita del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, recursos que se van interponiendo y que tienen que respetarse plazos ya fijados en la ley y que nos acercan a la fecha de las elecciones, a la fecha tope del cronograma del Consejo Nacional Electoral para mandar a imprimir las papeletas, mandar a imprimir el resto de la documentación electoral, los contratos de la bioseguridad que tienen que implementarse en este año. Y estamos ya casi en los límites y aún no se dilucidan. Específicamente, dos candidaturas que han dado mucho que hablar, pero que aún también tienen serios nubarrones en su porvenir para calificar de manera definitiva o sí o no. Sí, efectivamente es la candidatura del abogado Álvaro Noboa y la candidatura del señor Arauco Rabascal en cuanto a UNES, ¿no? Unidos por la Esperanza, ¿no? Entonces son dos situaciones que tiene que resolver el Consejo Nacional Electoral a ver si van en la papeleta electoral. Para eso vamos a conversar hoy día con el doctor Ismael Quintana para que nos dé una orientación en la parte jurídica con respecto a este tema. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Qué es lo que se debería hacer, Ernesto? Bien, hasta que tengamos al doctor Quintana, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte, tipo cortina, y volvemos con él? Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Si de manejo integrado de plagas se trata, Mundo Sano Multiplagas S.A. es la solución. Contamos con expertos profesionales en el manejo integrado de plagas, servicio oportuno y eficiente con altos estándares de calidad. Ofrecemos además asesoría y gestión sanitaria, venta de equipos ecológicos para el control de plagas, venta y recarga de extintores, señalética industrial. Estamos ubicados en Mapacingo Este, Avenida Séptima Tercera, a Manzana 60, Solar 15. Nos encuentras también en Facebook, Twitter e Instagram como Mundo Sano MSM y en nuestra página web www.mundosanomultiplagas.com. Mundo Sano Multiplagas, eficiencia, eficacia, efectividad en el control integrado de plagas. Hola, ¿qué tal? Soy Eric Trujillo. Bienvenidos a Digital Noticias. Soy Ricardo Kendo y juntos les llevaremos los detalles de los acontecimientos más importantes del Ecuador y el mundo. Porque las noticias no esperan y se generan en cualquier lugar. Tendremos invitados especiales con quienes abordaremos temas de coyuntura política, social y deportiva. Acompáñanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en TV Digital Online. Véanos y escúchenos desde su tablet, ordenador o smartphone. Síganos también en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Digital Noticias, un informativo diario donde prevalece la verdad de las noticias. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto, con programación diaria a las 24 horas, por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de 1 hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Volvemos en Enfoque Ciudadano, hoy con unas dos entrevistas interesantes, importantes,
el doctor Ismael Quintana, con quien trataremos temas específicamente relacionados a la situación electoral que vive el país, las candidaturas, los binomios que están todavía no están en la papeleta y que están con un nivel de impugnaciones y de no acuerdos muy claros. Y el otro invitado es el doctor Francisco Jiménez, él es candidato de Creo a la Asamblea Nacional, con quien también dialogaremos sobre el tema de la propuesta en la coyuntura política actual, cuál es la visión y cuál es la estrategia principal para estas elecciones, ¿no? Bien, ya está con nosotros el doctor Ismael Quintana, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, doctor, bienvenido a Enfoque Ciudadano. Buenos días, les voy a rogar que me perdonen la informalidad, pero estoy en el trasteo de casa, así que como me ven me encuentran así un poco en desorden, así que les ruego por favor, eso sí me vayan a disculpar. Tranquilo, doctor, tranquilo, vamos adelante. Lo importante es que está sintonizado ya con Enfoque Ciudadano y con el pueblo ecuatoriano, y en el exterior también nos siguen con mucha frecuencia y masivamente también. Le damos la más cordial bienvenida para tratar algunos temas de relevancia, sobre todo en el plano electoral. Ernesto, me acompaña Ernesto en estos momentos, ¿no? Un gusto poderlo saludar, el doctor Ismael Quintana, y pues bienvenido. Aquí lo valioso es ese conocimiento, esa luz orientadora que siempre con esa capacidad suya nos guía a la ciudadanía en general sobre temas de actualidad, como el presente, cuando se distorsionan varios mensajes a través de las redes sociales con respecto a dos candidaturas que están muy anunciadas, pero que no están formalmente aceptadas hasta el momento. La gente se pregunta cómo es posible que varios movimientos y partidos políticos que en algún momento, por la sugerencia, por la decisión de la Contraloría del Estado, se dispuso que el Consejo Nacional Electoral los elimine del registro electoral, y sin embargo casi todos están nuevamente ya incorporados para la lucha política. Sin embargo, el partido Adelante, Ecuatoriano Adelante, no pudo pasar ninguna fase de las impugnaciones que puso, y entonces se quedó fuera de la contienda. Y el candidato de esa corriente política buscó un nuevo espacio dentro de esos otros movimientos que se reactivaban, y tampoco hasta el momento ha podido dilucidarse si va o no de candidato. ¿Cuál es la realidad jurídica de esta candidatura, doctor Quintana? Con él empezamos y vamos a ir desarrollando varios temas más. A ver, sí, efectivamente, en el caso de la aspiración presidencial de Álvaro Noboa hay algunas cosas que ir desmenuzando. Lo primero, efectivamente el Consejo Nacional Electoral le retira la vida jurídica o elimina del registro permanente de organizaciones políticas al movimiento que siempre fue el de, no lo vamos a desconocer, el movimiento de su propiedad. Me refiero al ex PRIAN, llamado luego Adelante Ecuatoriano Adelante. Entonces, claro, el Consejo Electoral le deja al candidato sin partido. En esas condiciones, entonces, como la Constitución en el artículo 112 establece el monopolio de los partidos políticos para la inscripción de candidaturas, se entiende entonces que Álvaro Noboa no puede ir a inscribir una candidatura sin tener partido. Entonces, bajo ese señalamiento, Álvaro Noboa ha buscado el auspicio de algún movimiento político. Y en este caso ocurre que este también cuestionado movimiento Justicia Social le ha dado abrigo, le ha abierto las puertas para que él pueda terciar por una candidatura presidencial. Ahora, respecto a Justicia Social, hay algunas cosas que señalar. La primera, el año anterior, la Contraloría General del Estado, y esto es importante, la Contraloría General del Estado, como consecuencia de un examen especial, elaboró un informe. En ese informe determinó algunas recomendaciones al Consejo Nacional Electoral, entre otras, la orden de eliminar, de borrar del registro permanente de organizaciones políticas a 4 organizaciones políticas, con el argumento de que ninguna de ellas habría obtenido las firmas de respaldo o el porcentaje de firmas de respaldo que la propia Constitución exige para efectos de su inscripción en el registro permanente de organizaciones políticas. Entre otros movimientos estaba el de Justicia Social, que ahora busca auspiciar la candidatura de Álvaro Noboa. Entonces, la Contraloría le dice al CNE, usted tiene que eliminar del registro permanente de organizaciones políticas a estos movimientos. Resulta que el Consejo Nacional Electoral, como nos tiene acostumbrados con este decisionismo, con esta arbitrariedad con la que obra al menos esa mayoría,
pues... Perdón, ¿me están escuchando? Sí, el audio se mantiene bien, el audio se mantiene bien. Perfecto. Entonces, como el Consejo Nacional Electoral decide obrar con arbitrariedad, no le hizo caso al Contralor durante prácticamente un año. Es decir, desde el año anterior hasta más o menos julio de este año, el Consejo Electoral no acató la orden del Contralor. Orden que además, dicho sea de paso, es de carácter vinculante. Pues, a veces suena contradictorio, ¿no? Porque la ley de la Contraloría, en el artículo 92, determina que las recomendaciones que establece el Contralor en los informes son vinculantes, son obligatorias, y que su incumplimiento acarrea consecuencias, como por ejemplo la sanción de destitución del ejercicio del cargo de aquel funcionario que no cumpla con lo que el Contralor ha recomendado, ¿ya? Entonces, eso ocurre con el CNE, y tardíamente, es decir, cuando ya estábamos a puertas del proceso electoral, decide acatar, y ya cuando el Contralor también empezó a ejercer cierta presión y cierta advertencia respecto a que si no cumplían con esa orden podían ser destituidos, y bien destituidos. Yo en eso siempre he respaldado la labor de la Contraloría. Ahora, deciden acatar tardíamente esta orden del Contralor y borran del registro de organizaciones políticas a estos 4 movimientos. El de Paul Carrasco, que me parece que es Juntos Podemos, el movimiento que alquiló el correísmo de este condenado por corrupción Iván Espinel, el movimiento Justicia Social, que también ha sido cuestionado porque pertenece al esposo de la señora Pamela Martínez, también condenada en el caso Sobornos y ex vicepresidente de la Corte Constitucional del Correato, y por ahí un movimiento más, me parece que es Libertades Pueblo, que creo que era de propiedad del hermano del jefe del Estado. Entonces, les borran del registro permanente, quedaron sin vida jurídica. Por lo tanto, no podían inscribir candidatos, porque, insisto, en Ecuador la regla es que hay monopolio partidista. Si no hay partidos, si no hay movimiento, no hay candidatura. Ahora, esa decisión de borrar del registro de organizaciones a este movimiento Justicia Social fue impugnada por esta organización política ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y el Tribunal Contencioso Electoral, en una sentencia muy reciente de hace un par de semanas, decide, contrario a lo que ordenó el Contralor, devolverle la vida jurídica a esta organización. Y además de devolverle la vida jurídica, le ordena al Consejo Nacional Electoral que le otorgue a la organización política el plazo, las condiciones y los procedimientos en igualdad de armas que como se le otorgó al resto de sujetos políticos para que pueda inscribir las candidaturas. Eso significa que si abren las puertas, eso significa que se vuelven a abrir las puertas para la posibilidad de inscripción de Álvaro Noboa. ¿Hasta allí o estamos malinterpretando? No, ahí viene el lío, ¿no? Yo, digamos, quería hacer este antecedente que parece un poquito demorado y engorroso. No, está bien, es necesario para poder tener una idea clara. Llegando más adelante. Es necesario, sí. Lo tengan claro. Entonces, cuando se dicta esta sentencia, no solo que le devuelven la vida jurídica a esta organización política, sino que además le ordenan al CNE que permita la inscripción de los candidatos que auspicie esta organización. Y ahí es donde Álvaro Noboa decide anunciar su candidatura presidencial bajo la bandera de este movimiento Justicia Social. Que por cierto ya tenía registrada una candidatura o presentada al inicio de Fabricio Correa, y que luego renunció. Fabricio Correa fue designado en un proceso de elecciones primarias, pero él nunca aceptó la candidatura en los términos reglamentarios. Es más, él declinó de esa candidatura por algunas cuestiones de carácter político y de carácter personal. Es decir, Justicia Social nunca inscribió formalmente candidato a la presidencia de la República. Pero en esas elecciones internas participó el señor Álvaro Noboa como para ahora poderlo reemplazar. Ya vamos a ir a eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con esa sentencia, el movimiento Justicia Social dice, bueno, hemos vuelto a la vida jurídica y por lo tanto, Consejo Electoral, permítanos inscribir nuestras candidaturas, tanto la de binomio presidencial como el resto de dignidades que vamos a elegir en febrero 2021, Asamblea Nacional en todas sus circunscripciones y parlamentarios andinos. Y en principio el Consejo Nacional Electoral dicta una resolución diciendo, ok, en cumplimiento de esa sentencia vamos a darles los plazos a esta organización política porque hay una orden del Tribunal Contencioso Electoral. Pero ocurre que, como ya nos tienen acostumbrados estos amigos de esta mayoría bien curiosa del Consejo Nacional Electoral, ¿no? La señora Tamaín, la vocal Acero y el vocal Cabrera,
pues deciden armar ellos una sesión de estas como les gusta, a la medianoche, a la madrugada, y tomar decisiones mientras ustedes dos y yo estamos descansando, estamos durmiendo. Ellos toman decisiones importantes para el país. ¿Y cuál fue la decisión? Echarse para abajo oficiosamente la primera resolución que habían dictado para acatar la sentencia, es decir, en esa resolución en la que ampliaron los plazos y dijeron, sí, efectivamente, Justicia Social, venga e inscriba candidatos, porque así me ha ordenado el Tribunal Contencioso Electoral. Luego parece que se arrepienten, ¿no? Se arrepienten y dicen, no es así. Lo que vamos es a permitir que se inscriban las candidaturas de aquellas dignidades que estaban en trámite, es decir, cuyos formularios de inscripción se ingresaron y que quedaron en suspenso porque se le borró del registro permanente de organizaciones políticas a este movimiento. Pero ahí dijeron, como en el caso del binomio presidencial, esa nunca fue inscrita, yo no le puedo dar plazo adicional porque ese plazo ya caducó. Ese es el argumento del Consejo Electoral. ¿Es correcta esa posición, doctor? ¿Es correcta jurídicamente? No, jurídicamente eso no es así. Cuando uno, y esto sabemos los abogados, cuando hay una sentencia, las sentencias como la del Tribunal Contencioso Electoral, que además ya son de última y definitiva instancia, se tienen que cumplir, son de obligatorio cumplimiento y se las tiene que cumplir integralmente, pues no como está haciendo el Consejo Electoral, de acatar lo que quiere, lo que le gusta y lo que no le gusta, no. Entonces, ahí me parece que hay una interpretación antojadiza, arbitraria, equivocada por parte del Consejo Nacional Electoral de decir lo que le estoy indicando, ¿no? De que no es así, de que no todas las dignidades se pueden inscribir, solamente ciertas dignidades de elección popular que estaban en proceso de inscripción de candidatura y que quedaron pendientes cuando se le eliminó del registro de organizaciones políticas. Pero la sentencia no dice eso. La sentencia del tribunal dispone sin ninguna excepción que se le permita inscribir las candidaturas. Eso es lo que dispone abiertamente el fallo. Por lo tanto, la manera correcta de cumplir y de interpretar esa sentencia sería entonces abrir nuevamente los plazos para que la organización política haga brevemente la democracia interna en aquellos casos en los que falta y acepten las candidaturas de manera personalísima y luego vayan al CNE a inscribir la candidatura e inicie todo el proceso de calificación de esa candidatura. Pero cada una de estas instancias tiene sus propios plazos que podrían contraponerse con el calendario electoral que obliga que hasta de tal fecha hay que mandar a imprimir, por ejemplo, las papeletas electorales. Ah, sí, pero mire, fíjese que esa no es ni culpa suya ni culpa mía. Es culpa de estos propios funcionarios incompetentes, ¿ya? Que demoraron en acatar la orden del Contralor. Porque si se habría cumplido con la orden del Contralor de haber eliminado a esta organización política, insisto, que por orden de Contraloría no debería poder participar en el proceso electoral. Si esto se hacía a tiempo, no estaríamos en estos apuros de ahora, que como usted bien anota, estamos a un mes de que arranque la campaña electoral y resulta que no tenemos la papeleta de binomios en firme. No sabemos si van a ser 15, 16, 17 o más binomios. Significa que sí es pertinente la denuncia que han puesto en la Fiscalía contra el Consejo Nacional Electoral. Sí, me parece que es pertinente. Y me parece que también es pertinente que el Tribunal Contencioso Electoral haya iniciado la fase de ejecución y cumplimiento de su sentencia. Por eso es que han dejado en manos del juez de primera instancia que actúa en ese caso, que es el juez Arturo Cabrera, para efectos de que él inicie el trámite de ejecución. Ojo, que si es que de ese trámite el Tribunal Contencioso Electoral estima que ha habido incumplimiento a su sentencia, no solamente que puede sancionar ese incumplimiento que se transforma en una infracción de carácter electoral que podría llegar a la destitución del cargo de los vocales del CNE, sino además que eso tendría que ser enviado a Fiscalía para que Fiscalía inicie la investigación penal correspondiente por ejemplo, posible cometimiento de delito de incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, ¿no? Ahora, claro, ya vendrán ahí estos amigos del CNE a decir que ellos en época electoral son intocables, que gozan de inmunidad y que se necesitaría de la autorización del propio Pleno, como dispone el artículo 16 de la ley electoral, para el juzgamiento penal. Doctor, pero eso es lo que regularmente debería ocurrir, doctor, en este caso en el que hay un abierto incumplimiento del... Nos gusta, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con la sentencia, les digo, no estoy de acuerdo, pero hay que cumplirla. En derecho las cosas se cumplen.
o no se acatan y hay las consecuencias de no acatar. Dos cosas brevemente, doctor. En este escenario que usted describe, si el Tribunal Contencioso Electoral hace un pronunciamiento de que debe inscribirse la candidatura del abogado Noboa y el Consejo Nacional Electoral dice que no porque ellos han interpretado como debe ser el tema de la sentencia, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el escenario extremo ahí? Es que, a ver, ojo, que paralelamente, además de este trámite de ejecución de la sentencia que le devolvió la vida jurídica a Movimiento Justicia Social y que ordenó que se le permite inscribir candidatos, paralelamente este propio movimiento ha presentado un recurso contencioso electoral contra esta resolución que se echó para abajo la primera resolución que sí les permitía inscribir las candidaturas. Es decir, el tema de Álvaro Noboa hoy en día está en discusión también ya en el Tribunal Contencioso Electoral. Así que mucho ojo, porque además de la ejecución de ese fallo, podría el Tribunal Contencioso Electoral, de hecho yo creo que no podría contradecirse con lo que ya ha resuelto hasta aquí y en la decisión que emita respecto de este segundo tema que les estoy comentando, pues a mí me parece que jurídicamente lo que debería hacer es aceptar el recurso que ha presentado el movimiento político y ordenar ahí sí directamente que se permita la inscripción del binomio presidencial. Doctor. Si es que eso ocurre y el CNE se salta esa sentencia, se producen las consecuencias que le dije, es decir, podrían destituirlos por haber incumplido la sentencia, lo que es infracción electoral, y dos, poner en conocimiento de esto a Fiscalía para que Fiscalía inicie una investigación por posible delito de incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. Doctor, vamos a una pausa, no se vaya, ya volvemos en Enfoque Ciudadano. Perfecto. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Si de manejo integrado de plagas se trata, Mundo Sano Multiplagas S.A. es la solución. Contamos con expertos profesionales en el manejo integrado de plagas, servicio oportuno y eficiente con altos estándares de calidad. Ofrecemos además asesoría y gestión sanitaria, venta de equipos ecológicos para el control de plagas, venta y recarga de extintores, señalética industrial. Estamos ubicados en Mapacingo Este, Avenida Séptima Tercera, a Manzana 60, Solar 15. Nos encuentras también en Facebook, Twitter e Instagram como Mundo Sano MSM y en nuestra página web www.mundosanomultiplagas.com. Mundo Sano Multiplagas, eficiencia, eficacia, efectividad en el control integrado de plagas. Hola amigos, soy Alejandro Ruilova. Aquí en el Astillero Pasión por el Fútbol y otros deportes te llevaremos toda la información deportiva de todos los equipos que actualmente están en el fútbol ecuatoriano. También analizaremos con veracidad la actualidad del fútbol nacional e internacional. Apasionate con nosotros de 12 a 1 de la tarde por el Astillero Pasión por el Fútbol, ya lo sabes, solamente por dónde, por tu canal TV Digital. Alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Volvemos en Enfoque Ciudadano. Hoy nos acompaña el doctor Ismael Quintana, constitucionalista, con quien hemos dialogado. Estamos dialogando sobre un tema interesante y fundamental para la democracia del país, como son la inscripción de estas dos candidaturas. Ya hablamos la de Álvaro Noboa con relación al Movimiento de Justicia Social y qué es lo que está pasando al interior del Consejo Nacional Electoral y del Contencioso Electoral. Ahora, doctor, brevemente, sobre la otra candidatura que todavía no está calificada, la de Unión por la Esperanza. ¿Cuál es su lectura con respecto a ese tema? ¿Tiene las posibilidades? ¿Es legal? ¿Es real?
¿Cuál es la visión que usted tiene con respecto a esta candidatura, la inscripción de esta candidatura? A ver, esa candidatura o ese binomio ha pasado por varios señalamientos, porque precisamente es un binomio que proviene de la irregularidad, ¿no? Del abuso de la ley, del abuso de la Constitución y de la arbitrariedad y complicidad de un Consejo Electoral que ha obrado, y lo debo decir de frente, esta mayoría ha obrado con total afecto hacia esta organización política que cobija el correísmo. La primera cuestión que se observó en su momento fue que este movimiento político Centro Democrático, que auspicia las candidaturas correístas, no cumplió a cabalidad el proceso de democracia interna. Democracia interna que no es una exigencia, aunque en la práctica no sirva de nada en Ecuador, porque sabemos que los partidos políticos tienen gerente propietario y que los candidatos son los que el gerente propietario o dueño del partido decide. Pero bueno, más allá de eso, desde la Constitución de 2008 tenemos una norma en el artículo 108 que condiciona a la organización política a realizar procesos de democracia interna como paso previo a la inscripción de una candidatura. Y eso se regula también en la ley electoral, artículo 345, y desde 2012 tenemos un reglamento, el reglamento de democracia interna de las organizaciones políticas. Brevemente, este proceso de democracia interna comprende hoy en día, a partir de unas reformas que se hicieron en junio, julio de 2020, de dos elementos importantes. El primero, la elección primaria. Y el segundo, el acto de aceptación expresa, indelegable y personalísima de la candidatura. ¿Qué ocurre con Centro Democrático? Centro Democrático hace elecciones primarias y en esas primarias designa como binomio al señor Arauz y al economista Correa. En ese momento ya muchos dijimos, Rafael Correa Delgado no puede ser candidato vicepresidencial porque tiene prohibición constitucional expresa, que es el hecho de que ya habría agotado él sus opciones de ser presidente de la República. Acuérdese que él ya fue elegido 2009 y reelegido 2013. Pero él había manifestado que estaba dispuesto a ser candidato vicepresidencial. ¿Eso se contrapone con la función que ya había desempeñado? Se contrapone porque el artículo 149 de la Constitución extiende a la figura vicepresidencial el cumplimiento de los mismos requisitos, las mismas inhabilidades y las mismas prohibiciones que se establecen para el caso del presidente de la República. Entonces, si yo le digo que Rafael Correa hoy en día constitucionalmente está proscrito, prohibido de ser presidente, porque ya agotó sus dos posibilidades de serlo, esa prohibición, por disposición de la propia Constitución, que él mismo hizo en Montecristi en 2008, se le extiende al caso del vicepresidente de la República, porque además el vicepresidente de la República tiene una sola función, que es subrogar al presidente. Entonces querría decir que si Correa era inscrito como candidato vicepresidencial, le permitíamos a una persona que ya no puede ser presidente llegar a serlo esquivando la prohibición constitucional. Por esa razón, él no podía ser candidato vicepresidencial. Pero bueno, el hombre insistió y dijo, no, yo sí puedo, yo voy a ser candidato vicepresidencial. Pero bueno, entonces primarias hubo, pero no se cumplió con este segundo elemento, que es el tema de la aceptación expresa, indelegable y personalísima de la candidatura, que es lo que exige la disposición transitoria segunda del reglamento de democracia interna. ¿No se podía ni siquiera delegar a una tablet? Claro, a eso iba. Ustedes recordarán que el señor quiso hacerlo a través de una tablet, que luego quiso hacerlo a través de un poder conferido a su hermana, cuando la norma indica que era indelegable y cuando la mayoría del Consejo Electoral interpretó la palabra personalísima como si se requiriera la presencia física de la persona en las instalaciones del CNE para efectos de aceptar la candidatura. Entonces, en un principio parecía que el CNE estaba dispuesto a hacer cumplir, como debe ocurrir en un Estado de Derecho, a rajatabla la norma. Y dijo, no le vamos a aceptar tablets, no le vamos a aceptar poder, usted se tiene que presentar. Obviamente sabíamos que Correa, por su condición de procesado y ahora ya condenado, no se iba a presentar. Por lo tanto, este segundo elemento nunca hubo. Entonces, hay y además ese concepto de personalísimo se aplica también con identificarse que es la misma persona con su cédula, que es lo que la ley nos dice que debemos hacerlo, y acá no hubo tal cédula para el otro candidato. Sí, ya vamos a eso. Entonces, la primera acusación que se hizo es, ok, no hubo democracia interna y por lo tanto no hay binomio. Es decir, Correa no aceptó la candidatura, él no existe en términos electorales y por lo tanto no hay candidatura que inscribir. Porque además el artículo 105, número 1 de la Ley Orgánica Electoral determina que se puede desechar, se puede rechazar la inscripción de una candidatura cuando no proviene de procesos de democracia interna, en cuyo caso
la ley no permite el reemplazo, es decir, no permite la subsanación del vicio por la vía del reemplazo. Pero claro, hábilmente, ¿qué hace la mayoría del Consejo Nacional Electoral? Le dicen, no, nosotros no vamos a analizar el tema de la democracia interna, sobre el cual hicieron mutis por el foro y no dijeron nada. Entonces, como a esa época ya se dio la sentencia ejecutoriada en el caso Sobornos, el único punto de análisis del CNE fue, no, Rafael Correa no puede ser inscrito como candidato porque tiene condena ejecutoriada y por lo tanto está inhabilitado, artículo 113, número 2 de la Constitución, y no goza de derechos políticos, artículo 64, número 2 de la Constitución. Y se tomaron de este argumento porque, claro, el artículo 105 establece por regla general que el CNE no puede rechazar la inscripción de candidaturas, salvo 3 casos. El primero, que ya les comenté, que es que la candidatura no provenga de democracia interna. El segundo, que la lista elaborada no haya respetado la paridad de género. Y el tercer caso, en el evento que el candidato esté inhabilitado o no cumpla requisitos. ¿Cuándo era la pregunta aquí importante? ¿Cuándo la ley electoral permite la subsanación del vicio a través del reemplazo? Solamente en el tercer caso, es decir, cuando el candidato está inhabilitado, no cumple requisitos. Pero cuando la candidatura no viene de un proceso de democracia interna, la ley no permite el reemplazo. Entonces, ¿qué hace hábilmente la señora Tamaín y su combo? Lo que hacen es tomar el análisis parcializado y decir, no, el señor está inhabilitado y por lo tanto le vamos a dar la posibilidad de reemplazar la candidatura. Pero sobre la democracia interna... O sea que tácitamente ellos presumieron de que sí existía como candidato y que por tanto podía ser reemplazado. Sin embargo, no entraron a analizar el hecho de que nunca se había presentado a aceptar esa candidatura. Efectivamente, nunca dijeron nada sobre si Centro Democrático cumplió a cabalidad con el proceso de democracia interna. Obviamente no hicieron ese análisis porque ellos sabían perfectamente que si entraban a topar eso, no podían darle la opción al reemplazo y ese binomio tenía que ser rechazado, no solo la candidatura de Correa, porque el binomio es inescindible, es inseparable, es decir, usted no puede inscribir solo candidato presidencial sin candidato vicepresidencial, y esta exigencia viene desde la Constitución del año 78, se ratificó en la del 98 y la hemos confirmado en la del año 2008. Entonces, como ese análisis no les servía, deciden irse solamente por lo otro para abrir la posibilidad del reemplazo, que era lo que el correísmo quería, que le rechacen a Correa y meter por la ventana al reemplazo, que en este caso fue Carlos Rabascal. Y a partir de eso vinieron otra clase de irregularidades, porque luego se supo que el señor Arauz, para su inscripción, presentó una cédula que no le pertenecía, que le pertenecía a otra persona, y presentó una papeleta de votación que tampoco le pertenecía. Cuestión sobre la cual el Consejo Electoral solamente dijo que se trataba de un asunto meramente formal, que no implicaba nada y que eso no impide que el señor sea inscrito y calificado como candidato. Cuando en un Estado de Derecho y con un Consejo Electoral serio, ese tipo de cosas debieron estar puestas ya en conocimiento de Fiscalía para que investigue el cometimiento de posibles delitos, ¿no? Doctor Quintana, del análisis que hemos hecho el día de hoy, podemos concluir que la Contraloría, que el Tribunal de lo Contencioso Electoral, incluso el sentido común, han sido tomados por el Consejo Nacional Electoral como si fuera la tapa del piano. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar en términos jurídicos de que las decisiones que las tome por su propio arbitrio este Consejo Electoral, que ya no sabemos si será a favor o en contra de estas dos candidaturas que estamos analizando, vaya a ser así, al azar? Pero transcurrido esto, habrán medidas que se deban tomar en bien de una democracia confiable, transparente, que es lo que nuestro país necesita. A ver, vea que este Consejo Electoral es la segunda vez que nos da muestras de su incompetencia a la hora de organizar un proceso electoral. Acuérdese usted cómo fue la elección del Consejo de Participación Ciudadana en marzo de 2019. ¿Cuál ha sido el resultado? 5 miembros de ese consejo destituidos por juicio político. ¿Por qué razón? Por no haber organizado bien el proceso electoral. Acuérdese, y lo hago presente porque con 2 colegas, Rafael Ollarte y Juan Carlos Benalcázar, en ese momento presentamos una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte respecto a esa elección y no pasó nada. ¿Y qué es lo que dijimos? Vea, la elección debe haber, pero debe haber con debate, con difusión de propuestas, que la gente conozca al candidato. Resultado, lo que tenemos. Esta es la segunda vez que nosotros estamos yendo a un proceso electoral mal organizado, mal hecho. Ya no es la primera, es la segunda vez. Entonces, mensaje final, vamos a un proceso electoral a ciegas. Yo le diría que este proceso electoral podría ser comparado como o podría ser llamado realmente un relajo hecho al apuro. Eso es el proceso electoral de febrero de 2021, donde
donde estamos viendo que hay un consejo electoral incompetente en el sentido de que no conoce lo que tiene que hacer, que no ha trabajado en conjunto con el TSE la elaboración del calendario electoral, que no acató oportunamente la orden del Contralor y que ahora tiene un calendario electoral a cuestas, un mes previo al inicio de la campaña electoral, sin candidaturas presidenciales en firme y con unas decisiones que demuestran, porque esto es lo más penoso, y con esto concluyo, esto es lo más penoso, que el Consejo Electoral demuestre arbitrariedad. Eso es lo peor en un Estado de Derecho, la arbitrariedad de los órganos públicos, que sean laxos con unos y demuestren afecto hacia unos sujetos políticos, el correísmo y el señor Pérez Guartambel particularmente, y que seamos rigurosos en otros casos y extremadamente legalistas y reglamentarios, como ocurre con el caso de la aspiración presidencial de Álvaro Noboa. Entonces, si vamos a tener esa clase de órganos, yo lo que digo es, ¿cómo confiar en el resultado electoral? Yo no confío. Si usted me dice a mí, yo no confío en el Consejo Nacional Electoral, no confío en el Tribunal Contencioso Electoral, y lo que aspiro a futuro es que el Contralor Celi, cuando toda esta pesadilla de proceso electoral pase, tome la decisión de destituir a estos malos funcionarios. Doctor, por qué razones. Y en ese comentario, ya para concluir esta entrevista interesante, muy interesante, es posible que dentro de este proceso que ya se ha implementado para el electoral haya la posibilidad de que los vocales fueran destituidos. A ver, efectivamente aquí la única causal que se produce para la destitución es el hecho de que tanto el CNE como el Tribunal Contencioso Electoral han incumplido una recomendación obligatoria del Contralor General del Estado, que era eliminar del registro permanente de organizaciones políticas a estas 4 organizaciones políticas que curiosamente siguen en carrera electoral inscribiendo candidatos. Entonces, el artículo 92 de la ley de la Contraloría dice que el incumplimiento de la recomendación de un informe de examen especial acarrea consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? La destitución del ejercicio del cargo. Esperemos que pasado este proceso electoral, el Contralor Celi tome la decisión que debe tomar, que es la de destituir, porque, insisto, hay causal para destitución, y ojalá en febrero de 2021 nos podamos deshacer de estos 2 organismos que están tan mal integrados. Yo en esto debo ser muy enfático. El Consejo Transitorio se equivocó del medio a la mitad al poner a gente incompetente en estos puestos y que nos está demostrando ahora que no sirve para manejar los procesos electorales. Yo siempre voy a rescatar la gestión de 2 personas, Enrique Pita y Luis Verde Soto, personas que merecen estar ahí, personas que conocen sobre lo que hace el Consejo Electoral y personas que nos han dado muestras de que sí se puede disentir y se puede discrepar en democracia y con respeto y hacer las cosas bien. Okay. Lamentablemente ellos no son mayoría, eso no hay garantías de que el proceso electoral sea transparente. Doctor Ismael Quintana, agradecemos su presencia hoy en Enfoque Ciudadano. Ha sido una entrevista muy interesante, ilustrativa, sobre todo la ciudadanía ha estado sintonizada en esta edición de Enfoque Ciudadano como todas las ocasiones, y agradecemos su presencia, doctor, y será hasta una próxima oportunidad. Buen día, doctor. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, cuídense mucho. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Si de manejo integrado de plagas se trata, Mundo Sano Multiplagas S.A. es la solución. Contamos con expertos profesionales en el manejo integrado de plagas, servicio oportuno y eficiente con altos estándares de calidad. Ofrecemos además asesoría y gestión sanitaria, venta de equipos ecológicos para el control de plagas, venta y recarga de extintores, señalética industrial. Estamos ubicados en Mapacingo Este, Avenida Séptima Tercera, a Manzana 60, Solar 15. Nos encuentras también en Facebook, Twitter e Instagram como Mundo Sano MSM y en nuestra página web www.mundosanomultiplagas.com. Mundo Sano Multiplagas, eficiencia, eficacia, efectividad en el control integrado de plagas. ¡Hey, Marito! Es ADN Deportivo, todos los domingos de 9 a 10 de la noche. ADN Deportivo, un programa con todos los partidos de la semana.
Y no solo de fútbol, también hablaremos de tenis, básquetbol, UFC y deportes en general. Pero te has olvidado de alguien. Mira esta belleza. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Serrano y estaré con ustedes también todos los domingos de 9 a 10 de la noche. Pero ya dijimos 9 a 10 de la noche. No importa, lo volvemos a decir, de 9 a 10 de la noche. ADN Deportivo, un programa diferente. Por tu canal TV Digital. Alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Volvemos en Enfoque Ciudadano. Ya nos acompaña el doctor Francisco Jiménez. Él es candidato asambleísta por el Movimiento Creo, por el Distrito 2, con quien vamos a conversar sobre la propuesta en esta coyuntura política actual, cómo está observando el desarrollo de esta campaña y a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Francisco, bienvenido. ¿Cómo estamos? Buenos días, un gusto de poder acompañarlos a esta hora. ¿Cuál es la propuesta emblemática de su candidatura para la Asamblea Nacional? Acordémonos que la Asamblea Nacional tiene una calificación de 2, bastante disminuida, o sea, una calificación que realmente da a entender o nos da a conocer a la ciudadanía de que su gestión ha sido desastrosa. Bastante desastrosa. Entonces, ¿cómo recuperar la imagen de esa Asamblea con propuestas nuevas, renovadas? Es decir, que haya en la ciudadanía la confianza, la certeza de que los candidatos que están postulándose ahora para las elecciones del 2021 vayan a garantizar un desarrollo de la Asamblea que la mejore y que sea notable, que le dé confianza a la ciudadanía, sobre todo de sus acciones, sus actos, el proceso de leyes y otras situaciones más. Francisco. Bueno, lo primero es que tenemos que tener claro que la Asamblea tiene que cambiar. Yo creo que hay muchos asambleístas que están de más. Y le digo algo, si de 137 asambleístas tenemos 60 que están indagados por corrupción o por tráfico de influencias o por tanta cosa más, no es de extrañar que la Asamblea apenas tenga un 2% de aprobación por parte de la ciudadanía, porque la gente se molesta. La gente se molesta cuando ve que hay fulanos que en teoría son electos para desempeñar una función y lo que terminan es desempeñando otra cosa totalmente distinta o jalando agua para su molino, como se dice coloquialmente. Acá lo importante es que el Movimiento Creo, que tiene representación en 24 provincias y en 221 cantones, ha seleccionado a sus mejores cuadros, a su mejor gente, para que sean candidatos a la Asamblea y ojalá poder ganar las elecciones. Dentro de las propuestas, Francisco, ¿cuál es la propuesta principal de su candidatura? Bueno, yo tengo tres. Hay que saber que partimos de tres problemas acá en el 2020, tres problemas que son fundamentales. El primero, una crisis sanitaria motivada por el tema de la pandemia, que lo hemos sufrido durante todo el año 2020 con muertos en las calles, con gente que ni siquiera las podían recoger, con escenarios dantescos que nunca antes había vivido en la ciudad de Guayaquil. Eso es lo primero. Lo segundo, una crisis económica que no empezó con la pandemia, pero se agudizó con la pandemia y nos ha hecho perder más de 500.000 de empleos durante solamente el 2020. Y lo tercero, que es probablemente lo más grave de las otras dos pandemias, que es la pandemia moral, la crisis moral, por todos los temas de corrupción que lamentablemente hemos tenido que presenciar durante este año. Y para mí, esos tres problemas ameritan tres soluciones que deben ser claves. La primera, para afrontar el tema sanitario, necesitamos recuperar la autonomía del Seguro Social. Y me dirán, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pues muchísimo, porque si el ISS no funciona bien, nunca vamos a poder tener un buen sistema de salud con cobertura y acceso universal. Si el IES sigue siendo la caja chica del gobierno, nunca vamos a poder tener un IES robusto que le pague su dinero a los afiliados. Por lo tanto, una de mis primeras propuestas, que es tal vez la más importante de todas, es que el IES recupere su autonomía y sobre todo que sea dirigido por sus afiliados y por los jubilados, no por el gobierno. Porque si no, el señor Wattet
que entiendo yo tiene muy buenas intenciones para pagar el dinero al IES, cuando el gobierno le dice que de los 7.000 millones que le debe al IES, le va a pagar solamente 500 y que otros 600 los va a dar en bonos, el señor Guate solamente puede decir sí, claro, por supuesto, porque si se pone bravo o si se pone rebelde, lo cambian. Entonces el problema de fondo allí es que el IES sigue siendo manejado por el gobierno y pone simplemente a un empleado del gobierno a manejar la institución. Y eso está mal, porque lo hace permanentemente una institución frágil, sujeta a intereses políticos y permanentemente desfinanciada. Por lo tanto, nosotros vamos a proponer una ley en la que el IES cambie su estructura de representación y ya no sea dirigida por el gobierno, sino dirigida por los jubilados y por los afiliados. Y también obviamente tendrá representación del gobierno, pero no a nivel de dirección, sino simplemente como miembro del directorio. La otra ley que para mí es importantísima a propósito de la crisis económica es la ley del empleo joven y el empleo adulto. Del más de 500.000 de empleos que se han perdido, eso ha afectado, nosotros sabemos que tenemos 6 millones de personas de población económicamente activa, de los cuales apenas 2.700.000 están trabajando, 3.300.000 no tienen un empleo, y de esos 3.300.000 la gran mayoría son jóvenes y personas de más de 50 años. Por lo tanto, tenemos que proponer una ley que favorezca el empleo joven y el empleo adulto. Es decir, que a las empresas que contraten a personas en esta franja de edad debe otorgárseles beneficios tributarios, por ejemplo, en su declaración anual del impuesto a la renta, para que vean una rentabilidad tangible y obviamente tengan incentivo para contratar a personas dentro de esta franja de edad. Y la tercera ley que a mí me parece fundamental es la ley de extinción de dominio. A veces ni se entiende mucho qué es esto, pero lo cierto es que es una ley que le permite al Estado recuperar los bienes de personas que han sido condenadas por corrupción. Es decir, si a un fulano lo condenan por corrupción y resulta que tiene una casota de 80.000, 100.000, 120.000 dólares que no ha podido justificar, pues entonces el Estado le requisa esa casa, la vende o la subasta, mejor dicho, la subasta, y con ese valor pues podemos pagar enfermeras, médicos, maestros, profesores, personal de salud, personal en vivienda, personal para mejorar los servicios básicos. Así es como se recupera el dinero en el Ecuador, y nosotros en el país tenemos que tener una ley que nos permita que a los pillos se les quite lo que han robado. Porque resulta que a muchos se los condena, ¿verdad? Se quedan 6 meses, 9 meses, tal vez un año en la cárcel, y luego salen como Rico MacPato a disfrutar de su dinero mal habido. Francisco, pero esta ley contempla que sea en el proceso mismo del proceso del juicio que sean recuperados incautados esos bienes. Es correcto. De personas que están en una situación de corrupción, ¿no? Es correcto, es correcto. Esa ley la están tratando ahorita en la Asamblea. Yo dudo que la vayan a aprobar, porque si tenemos 60 ratones, difícilmente van a cuidar el queso. Y si son 60 los indagados, ojalá me sorprendan, pero dudo que la vayan a aprobar. Pero aunque si la aprueban descafeinada, es decir, con una ley que tiene apenas unas disposiciones ahí como para cumplir, nosotros la vamos a reformar para que efectivamente se trate de una ley que permita lograr el fin que persigue. Antes de darle el paso a Ernesto, que también tiene algunas inquietudes para usted, Francisco, hay un tema que preocupa también a la ciudadanía, como es el tema de la inseguridad. No digo la seguridad, la inseguridad. Vemos sicariato por todos lados, asaltos y un acoso de la delincuencia tremendo en estos tiempos. ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde iría alguna propuesta en ese sentido, Francisco? Yo creo que hay dos cosas fundamentales. Hemos visto los terribles problemas de seguridad que tenemos en la ciudad, el sicariato en Samanes, el secuestro de una persona últimamente acá en Urdesa, el robo de una agencia de banco, el otro robo me parece que en el local de Dunkin' Donuts acá en Urdesa también. En fin, es como que en diciembre, entrando diciembre, se ha alborotado la delincuencia y tenemos que combatirla con decisión. A mí me parece que hay que reformar el Código Orgánico Integral Penal para hacer mucho más restrictiva las garantías para no ir de prisión preventiva. Porque acuérdense que el código es garantista. Por lo tanto, mucha gente que delinque no la retienen en prisión preventiva, sino que la dejan que vaya a su casa, le ponen a veces un grillete, a veces le dan arresto domiciliario. Y sobre texto del garantismo hemos permitido que mucha gente peligrosa salga libre a la calle. Y eso tiene que ser reformado. Lo otro que es importantísimo es establecer un Consejo Provincial de Seguridad, que yo no sé si es que no está funcionando. En mi época de gobernador, allá por el del 2008 al 2009, yo sí establecí un Consejo Provincial de Seguridad donde estaban los representantes de todas las alcaldías,
estaba el Cuerpo de Bomberos, estaba la Secretaría de Riesgos, estaba por supuesto la Policía Nacional y a veces hasta estaba el Ejército también, en circunstancias que eran un poco excepcionales. Creo que la provincia amerita el restablecimiento de un Consejo Provincial de Seguridad que se reúna todas las semanas y que coordine las diferentes instituciones para que los tiempos de respuesta ante la comisión del delito, que todos conocemos dónde están porque hoy día con el avance de la tecnología hay cada vez menos cosas inciertas, puedan reprimirse con celeridad y sobre todo que se pueda trabajar en la prevención, que también es fundamental. Ernesto. Con todo lo venido a menos que tiene la Asamblea Nacional Legislativa, sin embargo, el funcionamiento de este órgano del Estado dentro de la gobernabilidad cumple un papel fundamental. Pongo dos casos que sirven de ejemplo. El hecho de que el Fondo Monetario Internacional pone como condición para los siguientes desembolsos que se apruebe una ley anticorrupción. Pero ahí está la ironía, esa comisión de justicia está presidida por una de las personas más cuestionadas de la política de los últimos años, como es el señor José Serrano. Hay que mencionarlo con nombres y apellidos, porque eso la ciudadanía lo conoce, pesa en la conciencia de todo el Ecuador. Otro tema, un código de trabajo que proviene de hace tantos años. 1938. Sí, alejada por completo de la realidad actual y que más está para proteger a quienes trabajan, pero no para generar nuevas fuentes de trabajo. El prestigio de la función legislativa, el trabajo acoplado a la realidad actual, con una realidad que se nos estrelló este año, en el 2020, y nos abre nueva visión de cuál es el entorno en que nos desenvolvemos. ¿Cuál es la propuesta con esa visión de estadista que tiene Francisco Jiménez? Bueno, son varias cosas, ¿no? Primero, nosotros tenemos que tratar de cumplir lo que sea razonable que nos diga el FMI, porque hay cosas que son razonables y posibles, como por ejemplo tener legislación anticorrupción, y la Asamblea tiene que estar consciente de que no puede poner a alguien que ha sido cuestionado a liderar una comisión anticorrupción, porque eso es un contrasentido y esa es la razón por la cual la gente no cree en los asambleístas y tiene que volver a creer en los asambleístas. Entonces hay algunas cosas que tenemos que hacer y hacer bien, como adoptar una legislación anticorrupción que sea verdaderamente eficiente, a la cabeza de la cual podría estar perfectamente la ley de extinción de dominio. Y otra cosa muy distinta, aparte de determinar estas leyes, es saber cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar para implementarlo, porque tenemos que ser efectivos. En el caso del FMI, hay cosas que nos piden que son razonables y cosas que no son razonables. Por ejemplo, la subida del IVA, que si no me equivoco estaban solicitando que suba del 12 al 15%. Eso no puede ser. Nosotros, el gobierno del cambio, no va a aceptar jamás ni cuarto de punto de subida del IVA. Porque una cosa es que nos entreguen dinero y otra cosa es que nos digan, oye, pero tienes que ponerle condiciones irracionales a la población. Nosotros no vamos a hacer eso. Cosas razonables las vamos a implementar, como la normativa anticorrupción, como la reducción del gasto público, como el orden en las finanzas públicas, perfectamente razonable. Otras cosas que no nos van a hacer bien y que le van a dar una puñalada al pueblo, eso no lo vamos a implementar, como por ejemplo ni un punto de subida del IVA, ni un punto de subida de impuestos, ni un punto de imponer condiciones más gravosas al pueblo ecuatoriano, que después de todo lo que hemos pasado este año no estamos en condiciones de resistir. Francisco, tuvimos aquí en este programa a la embajadora del Ecuador en Estados Unidos, la señora Ivonne Baki, y nos hablaba de los avances que hay en la parte comercial con este país en cuanto a que ya se va a firmar un acuerdo de primera fase en la parte comercial. Dentro de ese contexto hay una situación de inversión en el país que está bastante deficitaria, la inversión en el Ecuador, y eso se atribuye a que hay un impuesto de salida de capitales que golpea fuertemente a quien quiere invertir en este país. ¿Tiene alguna idea con respecto a este tema, de alguna propuesta en firme con ¿Sí? en este plano? Nosotros lo vamos a eliminar. Vamos a eliminar el impuesto a la salida de capitales, porque eso es pernicioso para el Ecuador. Es una medida de desconfianza, que lo que hace es ponerle el zapato en el cuello a la gente que quiere importar o a la gente que quiere sacar el dinero. El problema no es el destino del dinero, el problema es el origen del dinero. Si es que el origen del dinero es lícito y si se cumple con el Estado ecuatoriano pagando los impuestos que corresponden, las personas deben poder tener derecho a ubicarlo donde más seguridad les dé. Mientras hagamos nuestros deberes bien, podemos estar tranquilos. Pero aquí hay algo que yo sí quiero enfatizar, y es que eso nos diferencia de la propuesta del correísmo. Ellos quieren subir el impuesto a la salida de capitales al 27%. ¿En qué cabeza se les ocurre eso? En el momento en que suben un cuarto de punto más al impuesto a la salida, que de por sí ya es gravoso, no vamos a tener a nadie que quiera invertir en el Ecuador.
nos vamos a convertir en un Estado paria, dependiendo de lo que buenamente nos dé el Estado. En eso nos quieren convertir, en esclavos nos quieren convertir, para que después tengamos que pulular por las calles de América Latina, tal como desgraciadamente le ha pasado a nuestros hermanos venezolanos, que los vemos en los diferentes semáforos en las calles de Guayaquil, muchas veces con hijos, muchas veces con esposas, pidiendo una ayuda porque su gobierno destrozó su vida y destrozó la economía en el hermano país. Porque esas son las medidas que destruyen a un país. Ellos quieren terminar con la dolarización. Dicen que va a ser una terminación amigable, o sea, como cuando uno va a la calle y el ladrón le dice a uno, ¿sabes qué? Amigablemente dame tu reloj o amigablemente dame tu dinero. Podrá estar con una sonrisa en los labios, pero al final del día nos quedamos sin plata y sin poder llevar la comida a la mesa. Entonces, desdolarización amigable no existe. O hay fortalecimiento de la dolarización o hay desdolarización y debilitamiento, que es lo que ellos buscan. El otro tema, el impuesto a la salida de capitales. Nosotros estamos por eliminar el impuesto a la salida de capital. Esa es nuestra propuesta. La propuesta de ellos, del correísmo, es elevarlo al 27%, cosa que aquí nadie más va a venir al Ecuador y tendremos que depender y extender la mano al Estado para saber de qué forma salimos adelante. Esas cosas no las podemos aceptar. Por eso es que aquí hay un solo proyecto, que es el proyecto de Guillermo Lasso de las listas 21, que busca sacar adelante al Ecuador. ¿Cómo van los recorridos políticos? Usted está de candidato por la lista 21 en el distrito 2 en el Guayas, pero hay candidatos asambleístas nacionales, hay candidatos de ese binomio presidencial. ¿Cuál es la percepción que usted está teniendo de esos recorridos? Muy buena, muy buena. Somos un país que ha tenido mucho dolor. Somos un país que ha sido muy maltratado este año. No nos olvidemos que Lenín Moreno, el candidato de Rafael Correa, al igual que es de el señor Arauz, que es el candidato de Rafael Correa, son un continuismo, ellos tres, han tenido un gobierno desastroso. Un gobierno que se ha venido cayendo a pedazos, improvisado, sin ningún plan económico definido, sin medidas concretas para sacar adelante la economía, solamente tomando medidas parche que no han logrado cumplir ni siquiera con lo básico para sacar a nuestra gente de la pobreza. Entonces, la cosa en la calle no está fácil, la cosa en la calle está dura, pero igual nosotros caminamos, recorremos, le hacemos conocer a la gente de cuáles son nuestros planes para sacar al Ecuador adelante, les hablamos de estas cosas que nos parecen importantes, como el tema de la dolarización, como la reducción de impuestos, como la construcción de un país donde ustedes, las familias ecuatorianas, tengan una oportunidad y todos podamos tener al menos un pequeño patrimonio con servicios públicos de calidad. Y yo diría que la receptividad es bastante grande, hay mucho trabajo que hacer, el tiempo es corto, los días van a ser intensos, pero nosotros estamos listos y nos hemos venido preparando durante todos estos años para afrontar este desafío. ¿Qué nivel de confianza le inspira el Consejo Nacional Electoral ahora que nos avecina de nuestro evento democrático? Hemos tenido muchos desencuentros con ellos, hemos tenido muchos fracasos con ellos, hemos tenido muchos problemas y muchas razones para tener desconfianza, pero tenemos que mejorar nuestros controles, tenemos que estar pendientes el día de elección de todo lo que va a suceder. Tenemos que armar, y de hecho lo estamos armando, un buen control electoral para que puedan revisarse bien nuestros votos, y esta vez no nos van a meter gato por liebre, porque 2 veces no capan al toro. Vamos a estar pendientes de nuestra gente, vamos a estar pendientes de nuestros votos y vamos a estar pendientes de cómo se den las cosas el día 7 de febrero del 2021. Muy bien, interesante el diálogo con Francisco Jiménez, candidato a la Asamblea por la lista 21 en el distrito 2, en Guayas, ¿no? Y son situaciones que se vienen generando en los recorridos, ocultando la necesidad directamente del ciudadano y sobre todo la visión de querer cambiar este país y desde la Asamblea, que es uno de los poderes del Estado, poder enmendar tantas cosas que se han venido cometiendo, tantas situaciones irregulares, pero tenemos la esperanza, los ecuatorianos, de poder con fe este 2021 encontrar un nuevo derrotero, una luz al final, ¿no?, del túnel, para ver cómo este país, rico en todo, bendecido por Dios y con tantas cosas, la riqueza del mar, en la tierra, la minería, en tantos recursos naturales. En todo caso, Francisco, agradecemos su presencia en Enfoque Ciudadano, no sin antes darle la oportunidad para que le diga sus últimas palabras a la audiencia de Enfoque Ciudadano en Canal TV Digital. Que tengamos fe, que tengamos optimismo, que sí podemos salir adelante como país. Obviamente que los tiempos que tenemos han sido tiempos duros, no ha sido esto sencillo para nadie, pero nosotros en las listas 21 estamos preparados. Sabemos cómo hacer el trabajo,
Tenemos a Guillermo Lasso, que es un hombre absolutamente capaz, con la capacidad para sacar al Ecuador adelante, con un equipo comprometido, honesto, como ustedes, joven también, que tiene muchas ideas para sacar adelante al país, y sobre todo somos gente honesta, somos gente que ha tenido una hoja de vida impoluta, que camina tranquila en la calle, que nunca hemos buscado aprovecharnos ni del Estado ni de nadie, que simplemente hemos venido trabajando, y hoy estamos convencidos de que podemos poner ese conocimiento, esa capacidad, ese esfuerzo, esa experticia al servicio de todo el Ecuador. Yo sé que hay mucha gente que los ha defraudado, pero nosotros no los vamos a defraudar. Confíen en nosotros, que vamos a salir unidos adelante. Conocemos su línea de conducta, Francisco, de transparencia, sobre todo qué es lo que necesita el país, y auguramos los mejores éxitos en esta campaña para que en el 2021 pues la confianza del pueblo ecuatoriano consigne, en el caso específico suyo, una oportunidad de estar en la Asamblea Nacional de Ernesto. Muchísimas gracias, agradecemos en efecto la presencia de Francisco Jiménez, y con ustedes, nuestros amigos de la audiencia en el Ecuador y todo el mundo, será hasta el próximo programa. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias.